Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la cantidad de informes muy interesantes y sobre todo la celeridad del informe preliminar sobre la represión de la marcha del 12 de marzo, de este marzo, que todavía no termina. Así que muchas gracias por esto. Y al ver los documentos, tal vez por mi propia formación, la pregunta que les quiero hacer tal vez es técnica y refiere a la documentación, al hecho de saber si el comité resguarda documentos, qué tipo de documentos y de qué manera metodológicamente, de qué manera logran la elaboración de los informes, sobre todo la elaboración de un informe que, con esta celeridad como la de la marcha, ¿no? Me interesa mucho saber el tema de la documentación. Recientemente, bueno, justo el día 24 de marzo, cuando fue la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, ese día 24 el Poder Ejecutivo Nacional anunció que va a desclasificar los archivos de la dictadura. Entonces, miren si no será importante la existencia de documentos, que esos archivos todavía hoy, a 49 años de producidos los hechos, no han sido desclasificados, ¿no? En el día de hoy con mi equipo presentamos justamente un pedido de informes, un proyecto de comunicación para saber cuándo, cómo, de qué manera, en qué plazos, con qué cronogramas, cómo será, ¿no? esa desclasificación de archivos. Y bueno, justamente por eso, por mi formación, es que me gustaría mucho saber cómo ustedes resguardan documentos, qué tipo de documentación, si son de consulta libre, cómo es, y de qué manera metodológicamente utilizan la documentación que tienen para elaborar un informe como por ejemplo que es tan rápido, ¿no? Gracias. Nosotros hay información que tenemos reservada hasta tanto no la comuniquemos al Estado, ¿no? Porque tiene que ver con esa cuestión de confidencialidad, de que lo quieren corregir. Sucede mucho en estos ámbitos de que uno envía un informe, si hay alguna cuestión que corregir y después se publica. Pero eso es reservada, no es confidencial. Hay otra información que es confidencial. Muchas personas relatan situaciones de tortura que no quieren denunciar. Y los relatos muchas veces son consistentes, repetidos. Entonces uno se fija y además que las situaciones son esa información que preserva a la persona que lo acercó, muchas veces tiene niveles de confidencialidad y si necesitamos utilizarla, tenemos que usarlo en reglas que no venzan esa confidencialidad. Lo di acá, es una confidencialidad cualitativa, así como en el INDEC tiene una confidencialidad cuantitativa, para evitar en qué persona está. Obviamente esa información con algunos registros se reserva. Nosotros tenemos, cuando vamos a los lugares y las personas quieren denunciar situaciones de tortura, siempre les preguntamos si además quieren que se la comuniquemos a las autoridades, si necesitan que los acompañemos en la denuncia o si lo que quieren es contar la situación y ver que no se vuelva a repetir. Y entonces usamos eso de otra manera, ¿no? Esto en términos de información. Así que hay información que no está publicada, que a la que se podría acceder por solicitudes, e información que es confidencial y nosotros tenemos que tener reglas de guardarlas en formas de confidencialidad, con códigos, para que después no se pueda seguir qué persona lo dijo, ¿no? En esos términos. Eso también. Mucha información de la que tenemos, inclusive de datos estadísticos, que si bien tenemos en los informes, son de fuentes abiertas. O sea, después uno puede componer los datos que quiera. Y ahí una respuesta también para la diputada Lemoyne es, de hecho tenemos un tablero interactivo de algunas cuestiones que se podrán profundizar sobre el COVID. Nosotros hay un informe en la página sobre los años de COVID y sobre esta situación. Y muchas de las gestiones que realizamos tuvieron que ser, diría, no confidenciales, pero sí reservadas. ¿Por qué eran reservadas? Y está bien con esta cuestión de la prensa, porque muchos gobiernos nos decían, estamos vacunando a ciertos sectores. Nosotros veíamos que no aparecía claramente que se estuviera vacunando a los adultos mayores que estaban presos al mismo tiempo que a la misma edad que estaban en libertad, y nosotros decíamos, mira, hay una obligación de hacerlo. Decían, lo hacemos, pero no lo decimos, porque tenemos miedo que se genere una situación así, ¿no? Y entonces es trabajar eso de forma reservada con las distintas autoridades, presionando, si no lo hacían, viendo que les llegara del gobierno, viendo si lo que faltaban eran insumos. Poder trabajar en esa línea era fundamental para que se pudieran estabilizar las políticas y llevar
recomendaciones de una jurisdicción a otra en tiempo muy breve, porque eso era un tiempo de mucha urgencia, ¿no? Digo, me parece que estas situaciones están. Los datos uno puede encontrarlos en el tablero. En el tablero después puedo pasarle justo la ubicación en esa línea, digo, del COVID. Y en muchos casos, nosotros, y a veces cuando la entrevista, para la información, por ejemplo, de la manifestación de jubilados, la marcha de jubilados, también hemos tomado entrevistas a muchas personas que estuvieron y vieron algo o que fueron víctimas, a veces de detenciones y describen cómo fue la situación o de situaciones que tienen que ver con malos tratos. Entonces también se puede componer de esa manera y eso hay que hacerlo urgente porque uno no va a ir a consultar a la víctima mucho tiempo después, ¿no? Como no quiere victimizarlo y tiene que ver con que quiera contarlo en la medida en que no lo contó. Muchas veces, si el relato ya está hecho en otro lado, usamos eso para no obligarlo a tener o obligarla, si no quiere, a tener que contar la situación de nuevo, ¿no? Y estas son los datos que vamos utilizando muchas veces de expedientes judiciales cuando hay, que ya hicieron sus testimonios. Son estas maneras en las que vamos comentando estas situaciones. No sé si eso responde o había una precisión más que quisiera. Procubín. Perdón, metodológicamente, ¿hay otro tipo de documentos más allá de los relatos y de las entrevistas? ¿Hay otra documentación? Sí, toda la documentación que tenemos muchas veces de causas judiciales son de documentaciones, todas las estadísticas son en esta línea. Nosotros la información también la relevamos en territorio y esa también es una singularidad de este organismo. Llevamos instrumentos que son... Sí, no, pero para graficar como una encuesta, como una planilla, que son instrumentos especialmente diseñados para relevar las condiciones de encierro, si hay situaciones de tortura, de malos tratos. Esos instrumentos, diputada o senadora, también se los podemos. Usted trabaja en el tema de ciencias sociales, digo, porque dijo por su formación profesional. Claro, noté ese interés, lo podemos compartir en cualquier momento para que usted vea cuáles son los instrumentos que llevamos al territorio para relevar situaciones y recolectar datos. Datos que después, obviamente, se estudian y se sistematizan y se llevan a los informes. Y también son el de consulta y el material para realizar todo lo que ustedes van a ver de informes, de estadística, de gráficos, como dijiste, de tableros y demás. Pero es muy interesante la manera de recopilar datos yendo al territorio. Porque nosotros podemos pedir a una agencia que nos envíe por mail una información, pero el tema es ir ahí y constatarlo, ¿no? Ir al lugar y constatar las personas que están alojadas, la cantidad de celdas que hay, si comen, si no comen, en fin, las entrevistas que hacemos de manera confidencial y mano a mano con la persona privada de la libertad. Nosotros ingresamos no solo a los pabellones, sino también a la celda de la persona y cerramos la puerta. Y ahí estamos el tiempo que sea necesario, que consideremos que nos llevamos toda la información necesaria para luego hacer los informes, para luego hacer las recomendaciones y demás. Así que si usted quiere, lo conversamos y le compartimos los instrumentos, por supuesto. Gracias. Bueno, no sé si... Porque la diputada preguntó lo de Procubín, por ahí... Procubín, es claro, es una procuraduría especial de la Procuración Federal, de la Procuración General de la Nación, que tiene competencia nacional y federal. A diferencia de otras procuradurías como la de investigaciones administrativas, acá interviene no a pedido propio, sino que tiene que ser una fiscalía la que le pide asesoramiento, porque no tiene competencia directamente. Así que tiene que ser a requerimiento. Y solamente en esta jurisdicción. Y en principio, básicamente, si uno se fija, sobre situaciones que tienen que ver con denuncias que haya recibido, aun cuando puede haber relevamientos, pero su competencia es específica al ámbito criminal y en la jurisdicción nacional y federal en ese espacio. Sí, porque pertenece al Ministerio Público Fiscal, por eso es en el ámbito criminal, acá, no va a tener que ver con cuestiones de cómo se establece la defensa sobre población, condiciones de detención.
En la medida en que no puedan transformarse esas situaciones de malos tratos en una investigación criminal. No siempre el estándar de tortura internacional, o lo que uno considera como malos tratos, por eso penas inhumanas o degradantes, alcanza lo degradante para que eso active una investigación criminal. Esa es todo también una construcción. ¿Qué malos tratos son delitos y qué malos tratos están mal, son faltas administrativas y no son delitos? Todo eso. Y Procubín solo interviene cuando son delitos, en principio. Gracias. Diputado Martínez.